Pasamos al siguiente punto. En este caso es una moción que ha presentado el Grupo Vox en relación a la utilización y dotación de pistolas Taser para el Cuerpo de la Policía Local de Mairena. Gracias, señor presidente. Buenos días, compañeros, también al público asistente. Municipios de toda España están dotando a su policía local de pistolas Taser por tratarse de armas más seguras para los agentes y ciudadanos y por el cambio significativo que suponen en cuanto a la manera de abordar la seguridad ciudadana. Estos dispositivos, que funcionan mediante la emisión de una descarga eléctrica controlada que provoca una parálisis temporal y cuyo uso está respaldado por normativa específica, regulado en el reglamento de armas y normativa de cada ayuntamiento, que establecen, entre otros, las circunstancias en que pueden ser empleadas, han demostrado ser eficaces en situaciones críticas donde se requiere una respuesta rápida y segura. El uso de pistolas Taser tiene asociadas algunas consideraciones importantes que influyen en su regulación y aplicación, así como importantes beneficios, como son reducción de lesiones, lo que ofrece una alternativa menos letal que las armas de fuego, o uso en situaciones críticas para inmovilizar a individuos agresivos, armados o bajo efecto de drogas, salvaguardando la vida de los implicados. En definitiva, se trata de una alternativa eficaz en situaciones críticas donde se requiere una respuesta inmediata y controlada que, bajo una regulación rigurosa y junto a la formación especializada de los agentes, asegura un uso adecuado y justificado en escenarios donde la vida está en riesgo. Recientemente hemos tenido conocimiento, a través del Sindicato Independiente de la Policía de Mairena del Aljarafe, de que nuestro cuerpo de policía local ha realizado 2 peticiones ante este ayuntamiento firmadas por toda la plantilla, siendo la primera de ellas hace aproximadamente un año, y la respuesta de este consistorio ha sido el silencio, a pesar de que la delincuencia va en aumento, así como las situaciones violentas y de agresiones hacia sus agentes. Por lo expuesto, el Grupo Municipal Vox Mairena del Aljarafe formula ante este Pleno la siguiente propuesta de acuerdo en 2 puntos. Primero, facilitar los medios económicos, materiales y de personal cualificado para impartir a nuestros agentes de policía local la formación en conocimientos tipo de pistolas Taser, efectos fisiológicos y legales, seguridad y manejo, técnicas de uso y primeros auxilios, junto a prácticas simuladas y ejercicios de tiro. Y, en segundo lugar, también proponemos dotar a esta unidad de policía local como mínimo del suficiente o adecuado número de unidades de pistolas Taser para garantizar la seguridad de nuestros agentes y ciudadanos. Gracias. Muchísimas gracias, señora García. ¿Alguna intervención por parte del grupo? Señora Cantella, señor Bocanegra. Sí. Gracias, señor presidente. Bueno, pues nuestro voto a esta moción va a ser a favor, porque nos parece increíble que sea la oposición la que tenga que traer esta iniciativa que se lleva solicitando a este equipo de gobierno por los propios agentes desde el 27 de junio de 2023, o sea, más de un año ya. Vemos que es necesario este elemento de seguridad para la seguridad de los propios agentes como del posible infractor y otros vecinos que pasen por el lugar de los hechos, como ya pasó en su día en San Juan de Alfarache hace unos años. Han solicitado unas 5 unidades de este tipo de pistolas. Más o menos salen unos 2.200 euros por unidad. Yo creo que no es un costo elevado para dar seguridad a ellos, al infractor, como bien decimos, y a la propia ciudadanía. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Bocanegra. ¿Algún grupo más quiere intervenir? Señora Pérez. Buenos días, señor presidente, compañeros y compañeras de corporación. Nuestro grupo municipal va a votar en contra de esta moción. Nosotras no tenemos la certeza que tiene Vox sobre la supuesta inocuidad y seguridad de este arma. Muy al contrario, creemos que el debate está todavía abierto y que hay mucha controversia al respecto. Por un lado, tenemos los sindicatos asociados a las fuerzas y seguridad del Estado, ¿no?, los cuerpos policiales, a grupos políticos como el de Vox, que están a favor, pero por otro lado, investigando sobre estas cuestiones, pues también nos hemos dado cuenta de sus detractores, ¿no? Está la atención primaria detrás, las asociaciones de salud mental, las asociaciones pro derechos humanos.
En fin, que es un debate amplio que todavía no está cerrado y esto hay que estudiarlo en profundidad, sobre todo porque estamos hablando de armas, no es una chapa, no es una piruleta. Entonces entendemos que las fuerzas del orden tienen que estar bien equipadas, creemos que están además bien equipadas, que tienen un EPI bastante completo, pero estamos hablando de que ningún arma es inocua. Todas son potenciales, ¿no? Generan potenciales riesgos de hacer lesiones y daños. Entonces, por favor, que el debate sea sosegado y que no seamos tan ligeros ni tan ligeras a la hora de dotar de armas a un cuerpo que además ya está dotado de armas. Eso por un lado. Por otro lado, el uso en España de las pistolas Taser es relativamente reciente, es de 2014. Nos faltan datos y estudios que nos ayuden a valorar adecuadamente el uso, ¿no?, de estas cuestiones, pero hay países donde se llevan usando muchos años, por ejemplo, en Estados Unidos, que se llevan usando desde los años 90 como armas alternativas a las pistolas de fuego y tal. Y ahí, por ejemplo, hay informes ya de ONG como Amnistía Internacional, ¿vale?, que nos hablan, que se oponen oficialmente al uso de las pistolas Taser, y que dicen que en 2012 se han registrado más de 500 muertes durante arrestos o en la cárcel de personas que habían sido disparadas previamente con Taser. Es un estudio que abarca 10 años, ¿vale?, de 2001 a 2011. Evidentemente, todas estas muertes asociadas no eran muertes directas, ¿vale? El uso del Taser no provoca la muerte, no estamos diciendo eso, perdón, pero hay una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta y es que son las condiciones que hace que esto no sea inofensivo. La primera es la situación de estrés y violencia en las que se suele aplicar la Taser, ¿no?, que hace que no se puedan controlar pues, las condiciones en las que finalmente se acaba aplicando la descarga. Y ya no estamos hablando de que los agentes tengan una formación para manejarlas mejor, sino que estos contextos son rápidos, son caóticos, son de violencia y eso hace que a lo mejor el uso sea indebido. Y hay muchos casos, ya incluso aquí en Cataluña, donde los Mossos d'Esquadra la utilizan, que nos están hablando de un uso indebido justamente porque se aplican en estas situaciones de estrés, de violencia y tal. Otras cuestiones que pueden pasar, las caídas traumáticas de los sujetos como consecuencia de la contracción caótica y la posterior paralización de los músculos. Si resulta que la descarga produce una caída aparatosa, se pueden producir traumatismos craneoencefálicos que tienen graves consecuencias también para la salud. Otra cuestión es que se aplique, por ejemplo, a personas vulnerables, ¿no?, que dices tú, personas con marcapasos, personas mayores, mujeres embarazadas, dices tú, no, es que para eso no es. Y además, justamente, la legislación dice que estas personas están fuera. Pero tenemos un caso en 2021 en Cataluña, donde una persona con enfermedad mental, que era un enfermo esquizofrénico, que normalmente se le había atendido desde cuando le daba un brote, desde la atención, desde el equipo de salud mental y tal, y la policía había ayudado a ese dispositivo sanitario, pues cuando se aprobaron las Taser, los Mossos d'Esquadra aplicaron descargas repetidas sobre este enfermo que murió, ¿vale? Entonces, si no llegan a tener a lo mejor estas pistolas y abordan la situación como lo han hecho en otras circunstancias, pues esa persona estaría viva. La última es que pueden provocar paros cardíacos repentinos como consecuencia de la descarga eléctrica. En fin, una serie de cuestiones, ¿vale? Esto es solo para que entremos un poco más en profundidad y sepamos mejor qué es lo que estamos solicitando. Sin embargo, para nosotras también hay motivos de fondo para decir que no. Y es que el índice de criminalidad en nuestro municipio es bastante bajo en comparación con nuestro entorno y con otras ciudades de nuestras dimensiones. A pesar que desde Vox siempre estáis alertando, sembrando miedo, los datos en realidad de la Junta Local de Seguridad dicen otras cosas. Así que entendemos que se dan, por fortuna, pocas situaciones extremas en Mairena que justifiquen el uso del Taser. Y, por supuesto, y siempre que datos como los anteriores nos lo permitan, y la situación del municipio nos hable en general de una situación de buena convivencia, vamos a apostar por el uso de otro tipo de herramientas. Las armas no nos parecen lo más adecuado para erradicar las situaciones conflictivas o peligrosas que se den. Muy al contrario, vamos a seguir apostando por más trabajo social, por más educación social, por dinamización en los barrios, por fomento de la conciencia cívica. Muchas de estas cuestiones ya las hace la policía, ¿verdad? Que no es que estemos diciendo policía, no, estamos diciendo sí, pero con esta labor. El uso de las armas, incluso por aquellas personas que sí están habilitadas y están
se le está permitido el uso, pues debe ser mucho más puntual y anecdótica que su labor educativa, su labor de disuasión, su labor cívica y su labor de vigilancia. Esto es lo que entendemos nosotras que es el papel de la policía y este es el que promovemos y respetamos. Así que no seremos nosotras quienes fomentemos un mayor uso de armas en contextos pacíficos como el nuestro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Pérez. ¿Alguna intervención por parte de los grupos? Nada, pasamos al segundo turno. Señora García. Vamos a ver. Muchas cuestiones. Me abruma, sobre todo, vamos a empezar casi por el final. Señora Pérez, yo también sé decir disparates. La diferencia es que los identifico y los reconozco. Si vamos a empezar diciendo que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no deben utilizar armas en el ejercicio de su trabajo, pues ya a partir de ahí todo lo demás sobra, ¿de acuerdo? Las armas las utilizan nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad para defendernos a los ciudadanos, pero también para defenderse ellos. Y aquí de lo que estamos hablando hoy, la moción que traemos hoy, es en apoyo de que se utilicen armas, ya que se tienen que utilizar, pero que sean menos lesivas. No deben estar equivocados más de 100 países que las están utilizando. Incluso algunos de ellos están empezando a plantear también la posibilidad de utilizarla en seguridad privada. Todos los datos que ha dado usted y ha divagado tanto, más bien se refieren a opiniones de lo que la gente en general pueda pensar, ¿no? Que sería ideal no utilizarla, que si matan, que si provocan daños cardíacos. Yo la verdad que prefiero documentarme sobre qué opinan sindicatos de policía, porque como que cada uno sabe de lo suyo, ¿no? Incluso de cardiólogos. Según el presidente de la Asociación de Ritmo Cardíaco de la Sociedad Española de Cardiología, evidentemente dice que este tipo de pistolas son al fin y al cabo un arma. Es que partimos de esa base, es que estamos hablando de armas, pero estamos procurando armas alternativas a las armas de fuego, que esas sí que se han llevado vidas por delante. Tanto de nuestros policías como como decía el compañero, personas que pasan por la calle o los propios delincuentes en fin. Estamos hablando de un arma que lo que hace es reducir a la persona y provocarle una parálisis temporal para que nuestra policía tenga tiempo pues, de sujetarla, esposarla, detenerla, persuadirla, lo que sea. Pero estamos hablando de que vamos a ver que si toda la plantilla de nuestra policía local ha firmado un escrito del Sindicato Independiente de la Policía ante este ayuntamiento solicitando esas armas, será porque las consideran necesarias y más seguras. Es que podría darle muchísimos datos, es decir, es que, vamos a ver, precisamente este mismo señor David Calvo, presidente de la Asociación del Ritmo Cardíaco de la Sociedad Española de Cardiología, según palabras textuales de él, el aumento del ritmo cardíaco no está relacionado con la aplicación directa de la descarga eléctrica, sino con la situación de estrés ante un estímulo doloroso que provoca un incremento de la frecuencia cardíaca. En este sentido, no se puede decir que la Taser provoque un aumento del ritmo cardíaco superior al de otro tipo de instrumentos de defensa. Y a mí, señora Pérez, me valen más las opiniones de expertos, ¿no? En fin, que ya le digo, al final todo lo que ha divagado viene a decir lo mismo, que lo que hay que hacer es no utilizar armas, que no estamos hablando de piruletas. Yo no sé si ustedes tienen la idea de utilizar margaritas para defender a los ciudadanos, pero lo cierto y verdad es que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad necesitan armas y no otro tipo de herramientas, como usted dice, que sí que son alternativas. El diálogo es una alternativa, procurar otras técnicas, sí, pero cuando hay que defenderse de una persona que está acuchillando a otra, pues es posible que tengamos que reducir a esa persona y casi mejor aplicarle una descarga que lo paralice que un tiro que se pueda ir a mal sitio y acabe con una vida, como tantas se han llevado las armas de fuego. No tengo nada más que decirle, señora Pérez.
Muchísimas gracias, señora García. ¿Alguna intervención más por los grupos? Señora Pérez. Lo primero es pedirle a la señora García que no se apropie ni tergiverse el discurso que hemos hecho desde este grupo municipal, porque, en primer lugar, nosotras en ningún momento hemos dicho que ningún arma. Hemos dicho que aquí la policía, los cuerpos y las fuerzas de seguridad están dotados ya de armas, ¿vale? Y entendemos que es un dispositivo que tienen para proteger a la ciudadanía y para protegerse. Como ha dicho usted, ¿no? Para protegerse también, pero aquí también tienen herramientas para protegerse, tienen chaleco antibalas, o sea, tienen un EPI bastante completo, que está regulado y que aquí se le ha dado también a unos niveles, vamos, que yo creo que está más que satisfecha esa demanda. Eso en primer lugar. En segundo lugar, decirle que no son opiniones y divagaciones personales, que yo entiendo que usted quiera banalizar o decir que es que me estoy sacando las cosas con la retórica y que yo quiero disparar margaritas. No es eso. Usted tiene una serie de informes de un cardiólogo, una serie de informes de determinados cuerpos de seguridad y yo tengo otros y se lo he dicho. La atención primaria de Cataluña, los equipos de salud mental de Cataluña, las asociaciones y las entidades que están a nivel mundial, como es Amnistía Internacional, que está denunciando continuamente en un montón de países la vulneración de los derechos humanos. Me parece que, aparte de opiniones, que la puedo tener, que es personal y que la defiendo aquí, por supuesto, porque tiene que ver con mis convicciones políticas, estoy dando datos que son bastante legítimos y veraces. Eso por otro lado. Y luego vuelvo a remitirme al contexto. Porque estamos hablando de cuchillo, de violencia, de no sé qué, pero no podemos olvidar de que estamos hablando de Mairena, ¿vale? Que es que no estamos... Eso, por favor, para bajar los pies a la tierra y decir que las situaciones conflictivas que se dan, que sí se dan, evidentemente, que yo no las voy a obviar, son menores y se pueden resolver con las armas que ya tienen y en un buen uso que hacen de ellas. Entonces, yo lo que digo y lo que decimos es que no estamos a favor de seguir rearmando a nuestros agentes de seguridad. Gracias. Muchísimas gracias, señora Pérez. Cierra el turno, señor Toro. Gracias, señor presidente. Buenos días, compañeros y compañeras, y a los asistentes. Pues bueno, señora García, nos traemos una moción que es verdad que veo la falta de rigurosidad y de información en ella. Es más, hasta los ejemplos que se han puesto, incluso el compañero de Mairena decía, ha puesto un ejemplo de San Juan de Anafarache. O sea, estamos hablando de Mairena y es verdad que se obvia muchísimo en la moción, muchísimo, en toda la moción, no muchísimo, el que estamos hablando de Mairena. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, el primer punto. Vamos a dedicarlo al primer punto porque me parece un poco irrisorio que en el primer punto, donde lo primero que se indica es facilitar los medios económicos, ustedes hayan sido el único grupo que votó en contra del presupuesto y el único grupo que ha votado en contra del remanente donde hay habilitado material para la policía. O sea, es un poco irrisorio que ustedes después mantengan esta moción. Independientemente de eso, veo que tampoco saben qué tipo de formación tiene nuestra policía, cómo se accede a la formación, qué tipo de formación gratuita, por ejemplo, dan los servicios que contempla esta formación para la policía. No establecen nada, pues no saben qué funciona la ESPA, cómo funciona, el tipo de curso que tiene, cómo acceden a la formación nuestros agentes, qué tipo de formación tienen. Veo que en esa información, mucha información de un cardiópata que es muy buena, pero creo que esa información de Mairena está ausente en esta moción. Y pasamos al segundo punto. Y como hablo de rigurosidad, no lo suelo hacer, pero en este caso sí me he escrito la defensa que voy a hacer de esta moción, porque yo sí voy a hablar de datos aquí, que creo que... Porque creo, aún así quiero recalcar que creo en el debate del uso de este tipo de armas, que se tiene que dar el debate, y no estoy en contra de eso porque evidentemente las controversias existen. Tanto es así que compañeros de otros grupos ni siquiera han tomado la palabra sabiendo de más y estando en otros organismos que pueden comprobar también cómo es el uso y a qué consecuencias nos lleva. Es decir, el debate se ha de dar, pero no tiene que ser así. Yo me voy a centrar hoy en su moción, señora García, y en su moción y en Mairena de las Jarafes, que creo que es donde nos tenemos que centrar, porque esta moción la podría presentar usted en Mataró, da igual. Pero bueno, falta de rigurosidad de presentación en su moción, falta de concreción en la moción, ya que la justificación general que presenta no establece ninguna relación con Mairena del Aljarafe, que aunque se puedan traer mociones generales, por supuesto, esta casualmente es de entera aplicación sobre Mairena, su ciudadanía y la jefatura de policía. Y digo esto porque en este tipo de mociones donde se solicita un arma, un nuevo arma, con el fin de usarla, porque evidentemente las armas no tienen un objeto decorativo, se tienen que usar, como mínimo debería de haberse informado y traernos, o si lo han hecho, traernos esa información aquí.
haber preguntado a los mandos o agentes de los diferentes cuerpos de seguridad que la usan, saber cuántos municipios de características similares a Mairena la tienen como arma activa en este tipo de taser, o simplemente saber el grado de delincuencial que se vive en Mairena y qué delitos necesitan de manera imperiosa el uso de estas armas. Por lo que veo, no lo han hecho. Yo he intentado recopilar algunos datos para que la subjetividad de mi opinión sobre algo tan serio quede relegada a un plano que no influya. Mi opinión sobre esta adquisición, que por supuesto la conoce nuestra jefatura sobradamente, ya que la primera vez y única anterior a esta que se hizo esa solicitud, se realizó una mesa sectorial y se contestó a tal encomienda. En ningún caso hubo un silencio, como ustedes destacan en vuestra moción. Pero dejando a un lado mi opinión, como indico, vamos a basarnos en datos. Le voy a destacar primero las personas con más vulnerabilidad, que ya se han dicho, a estas descargas que realiza el arma y sobre las cuales no estaría justificada su uso. Además de saber que, por supuesto, el arma lanza un impulso eléctrico de 50.000 voltios, bastante doloroso, que inmoviliza a la persona durante el tiempo que se apriete el gatillo. Los menores de edad, las mujeres embarazadas, las personas mayores, personas con alguna cardiopatía como arritmia o marcapasos y a los colectivos que más les afecta, que es a las personas bajo el efecto de cualquier droga, a enfermos mentales y personas con tratamiento psiquiátrico. Estos grupos de personas son los más significativos. Evidentemente, la formación que hace falta aportaría el resto. Pues bien, continuemos con un dato importante del índice delincuencial de Mairena, y es que en la última Junta Local de Seguridad nos colocábamos 10 puntos por debajo del índice de la provincia de Sevilla y 14 por debajo de Andalucía, sabiendo que los delitos que más crecen y los más significativos son los informáticos. Este dato lo rescato porque aclara la visión del tipo de ciudadano que tenemos en nuestra Mairena y de los medios que se deben usar para la seguridad de los mismos, porque hay que ser muy pragmático para saber el tipo de seguridad que se necesita en cada municipio. Y por último le voy a dar datos de nuestra propia jefatura, concretamente de las personas detenidas por nuestros agentes, ya que son los casos, las personas detenidas, donde se utilizaría o se pudiera utilizar este arma. En 2023 se realizaron 42 detenciones, en 2024 son 44, hablando de una localidad de 48.000 personas y que se encuentra con un flujo activo de ciudadanos de casi o en torno a las 60.000. Solo con este dato quedaría clara la evidencia, pero vamos a ir más allá. Según los mandos superiores de la jefatura, de estos casos, 9 hubiera sido necesario utilizar el arma para salvaguardar la seguridad física de nuestros agentes. Y, evidentemente, anuncian que el resto de detenciones, como también provoca un contacto físico, pues se utilizaría en aspecto preventivo que contiene la taser, no en el disparo eléctrico. Es decir, que el uso de la taser por completo se centraría sobre todo en 9 casos. Recuerdo que es 2023 y 2024, según los datos. Pues para hacer más hincapié, el necesario uso inmediato que usted propone, según el informe del mando, de las 9 personas, 5 pertenecerían a los grupos que hemos nombrado antes, que son grupos vulnerables o con más vulnerabilidad para la recepción de estas armas. Con lo cual, solamente se hubiera usado en 1 año y medio en 4 personas. Es decir, respecto a la cantidad de personas que conviven por las calles de Mairena, se produce el 0,07 de detenciones anuales, de los cuales, en el 10% de las detenciones, sería conveniente el uso de esta arma, resultando que, según la cantidad de ciudadanos activos en Mairena, las probabilidades de uso se reducen al 0,008%. Y, por supuesto, estos datos, donde siempre hablamos de probabilidades, se dan no solo por la sociedad en la que vivimos, sino porque tenemos una policía que sabe hacer las cosas a la perfección, que es eficaz, cercana, que cuida a sus convecinos, que sabe actuar según en qué momento, que es conciliadora, que es mediadora, que tiene la capacidad de resolver conflictos de la forma más beneficiosa para todos y con educación, que nos protege en los eventos, en las carreras o nos ayuda a utilizar un paso de cebra, que sabe hacer uso de todo lo que tiene a su mano y disuadir de cualquier conato incómodo para la convivencia. Porque ustedes, señora García, con esta moción creen necesario este arma para que nuestra policía sea eficaz. Y, sin embargo, creo que las cualidades y actitudes de cada una de nuestros y nuestras agentes son perfectas y sobresalientes para mantener la seguridad y la calidad de vida que tenemos en Mairena. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Toro. Se ha quedado usted tranquilo, por lo menos, por la responsabilidad que tiene. Compañeros y compañeras de corporación, compañeros de Vox, cuando uno valora determinadas mociones, yo creo que
los que tenemos la obligación desde el espacio público que representamos y desde luego de la obligación de gobierno, es tratar en la medida de lo posible de que las cosas sean efectivas, que estén pensadas al servicio de los demás y desde luego que tengan la prioridad en la que el ciudadano es el centro de toda realidad. Entre esos muchos ciudadanos está la plantilla de la Policía Local, que presta un servicio, ya lo decía el delegado, y ahí están los datos, ejemplar, profesional y bastante comprometida en un lugar, Mairena de las Jarafes, que hoy por hoy tiene, solo en este trimestre, 2 puntos menos delincuenciales que el primer trimestre del año 2023. Esos son los datos de los que partimos, porque si no partimos de datos, objetivamente las decisiones a veces se toman al albur de las cuestiones que nos vengan dadas. Ya les digo yo que a mí no me han mandado ninguna carta en la que todos los miembros de la Policía Local de Mairena hayan firmado que requieren esta herramienta. Porque el principio de cuerpo de la Policía Local, como principio jurídico indeterminado, esta alcaldía no la va a someter, porque el primer mando que hay de la Policía Local y del conjunto de funcionarios de esta casa por delegación de la Ley de Base de Régimen Local es el alcalde y por delegación el delegado. Y por delegación de los mismos e implementación de lo mismo el jefe de la Policía Local, que es el que le tiene que trasladar al equipo de gobierno cuáles son las necesidades, las herramientas y el cumplimiento tácito de la norma. Como ustedes bien dicen, como han expresado los diferentes grupos, la utilización de este tipo de arma tiene muchísima controversia. Tanto es así que no está aprobada ni para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Tanto es así que ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional en el conjunto del Estado tienen autorizado el uso de la misma. Por tanto, están tomando, no sé quién, pero están tomando decisiones en el ámbito de que pudiera ser una herramienta adecuada. Yo siempre me fiaré de personas y de profesionales que conozco, algunos ya están jubilados, y que conocen en esta sala, que han sido instructores de tiro y que siempre me trasladaron la prudencia en la utilización de las armas, de los EPI y de las herramientas que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esa experiencia, insisto, de personas que han trabajado con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con funcionarios en el uso y la utilización de las armas, son personas a las que guardo muchísimo respeto y a las que tengo siempre en referencia. Y lo que sí requiero es, efectivamente, como entenderán ustedes, es que se aplique antes de tener el dispositivo, de tener la herramienta, que todo aquel que exige tener un dispositivo conozca el dispositivo, tenga la formación y la capacitación para la misma. Porque, claro, estaba escuchando antes al compañero de Mairena Decide que ya esto es como al peso. Nosotros tenemos casi 70 policías, si no me corrige el delegado, y hoy he escuchado aquí que hay que comprar 5. Pues habrá que comprar 70, ¿no? O cada herramienta, instrumento es pasable. Es que hay circunstancias de verdad que cuando nos aproximamos a estos determinados debates hay que tener una mijita de respeto a la conciencia y a la sinceridad de decir lo que es posible, lo que no es posible, pero desde luego el respeto a la ciudadanía cuando establecemos nuestro planteamiento. Si hay que comprar taser, tendrá que comprarse una taser por policía local. Porque cada policía local tiene que tener la responsabilidad de su arma. Pero esto es de primero de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Porque además se registran la acción de cada una de las armas. Porque además la interpretación de cada una de las armas es así. Pero es que he escuchado a un grupo decir, no es que habría que comprar 5 y 5 son 2.000 euros. Mire usted, al peso, porque aquí las propuestas son al peso. No, mire usted, es que vamos a hacer un estudio riguroso y serio. Y, por cierto, le he trasladado, a través del delegado, al jefe de la Policía Local que haga el estudio, la valoración de las mismas. 1. Le he trasladado al Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado que tiene la responsabilidad del seguimiento de la instrumentación y de la verificación de las armas de este país, que es la Guardia Civil, que nos informe y nos traslade cuál es el uso, cuál es la disposición, la regulación y cuál es su prevención. Y tercero, cualquier marco de utilización que esta alcaldía ni esta de delegado se han ocupado nunca, de que nuestra policía local tenga limitación de herramientas para el desarrollo de su trabajo. ¿Cuántos profesionales del conjunto de la plantilla de la policía local tienen los cursos asegurados, la formación específica y la disposición a tener este tipo de armas? Eso es no hacer demagogia, tratar al ciudadano con el respeto que se merece y, lo que es más importante, tratar al profesional de la policía local para que tenga todas las garantías.
Porque si no, los que tienen que establecer también la fuerza de autoridad de garante, no solo coactiva, sino que aquí se ha hablado, interpretativa, de prevención acerca del servicio que tienen que dar a la ciudadanía, se pone en el último lugar y para nosotros el primero. Parece que la fuerza coactiva y el tiro sea lo primero. Es que antes de llegar al tiro hay muchísima situación. Entonces, pongamos las cosas en su justo término cuando hablamos de esos términos. Pero insisto, sobre todo porque no quede encima de la mesa y porque se lo he trasladado así a jefe de la Policía Local. En ningún momento el conjunto del cuerpo de la Policía Local me ha trasladado la necesidad, el conjunto firmado 1 a 1, el cuerpo indeterminado puede ser, pero yo ya tengo una edad, entenderán ustedes, en la que quiero que cada vez que haya una solicitud haya abajo una firma, una rúbrica, un DNI y un nombre y un apellido. Porque si no, las decisiones se toman al peso. Y ya estamos algunos acostumbrados y escamados lo suficiente. Aquí las cosas, las herramientas, las circunstancias, las decisiones se toman con los datos encima de la mesa, con la regulación y con la legislación. Y la legislación, a día de hoy en este país, no establece que esa herramienta esté autorizada y sea un elemento individual que tenga que portar cada uno de los miembros de la Policía Local, no de Mairena, de España. Cambiemos la norma, cambiemos la ley y apliquémosla, como ahora mismo sí tiene establecido el instrumental mínimo que tiene que tener un funcionario, que tiene que tener un bombero o tiene que tener un trabajador de la construcción, el EPI, que le llamamos. Pues en este caso, en el EPI, que aparezca esa realidad. Pero no vamos a hacer tampoco demagogia. Si a lo largo del desarrollo de la actividad socioprofesional, los mandos de esta policía, la mesa de la Policía Local, la mesa de regulación de los sindicatos y de su representación, que es donde está la representación, nos trasladan que se estudie, ya les digo yo que vamos estudiando por anticipado. Pero vamos a hacer las cosas un poquito con la conciencia de decir lo que es posible y lo que no es posible. Pero en esta alcaldía, el cuerpo de la Policía Local, el cuerpo indeterminado de la Policía Local, va a tener primero la garantía de saber que siempre está a su lado apoyándole. Pero lo segundo es que va a establecer los elementos de regulación para que incluso este tipo de discusiones no se den. Porque son profesionales que prestan servicio al conjunto de la ciudadanía de Mairena y las cosas no pueden hacerse, insisto, al peso. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras de corporación. Pasamos a la votación. Señora Cantella, a favor. Señor Bocanegra, a favor. Grupo Vox, a favor. Grupo Mairena. En contra. En contra. Grupo Popular, a favor. Grupo Socialista, en contra. Muchísimas gracias. Se rechaza la propuesta del Grupo Vox.